Bueno, entonces siendo las 3 con pocos minutos, damos por iniciada esta charla sobre storytelling para el cambio. Mi nombre es Francisca y trabajo en el Laboratorio de Innovación Social de la Fundación Colunga, que es la organización que invita a participar en este ciclo de charlas. Y hoy van a exponer Fabián Schiaffino de Fundación Mapocho y Vicente Schulz de América Solidaria Internacional. Perfecto, entonces ya siendo más de 33 personas conectadas y sin más preámbulos, dejamos con ustedes a Fabián y a Vicente, quienes nos contarán sobre esta introducción de Storytelling para el Cambio. Bueno, Bien. muchas gracias, Fran. Vicente, lo siento, la palabra. Dale nomás, dale nomás. Muchas gracias a todos por estar acá. La verdad es que para nosotros es un gusto hablar de esto, y pensamos esta charla con Vicente en conjunto porque creíamos que podíamos complementar mucho la experiencia que tiene él con lo que nosotros sabemos como fundación. Así que felices de poder estar acá, y nada, Vicente, lo dejo en tus manos. Súper. Bueno, también me sumo al agradecimiento, gracias a Fran Lía y Fundación Colunga por el espacio. Qué interesante que se puedan hablar de estos temas. Para partir, me gustaría, existe la posibilidad que escriban en el chat quienes conocen o han oído hablar alguna vez de comunicación para el desarrollo o comunicación para la transformación social o comunicación social, etc. Y eso, si es que yo pongo el chat acá, si es que pueden agregarle desde qué organización vienen, cosa de ir intentando enfocar este relato en función como de las organizaciones que están representando. Ya, perfecto. Ahí contesta Felipe Parra, el No, primero en contestar. Tan tímido la respuesta. Sí. Todavía, Vicente. Primero Felipe. Sí, es que no tengan miedo, en verdad es un concepto que de desconocerlo es súper claro que no se conozca. En mi caso sí, SPAT, un poco yo, ¿cierto? No conozco el tema, en mi caso no he escuchado mucho al respecto, no conozco en profundidad. Ingeniería Sin Fronteras, Organización Social, trabajamos con la comunidad. Súper, buenísimo. Perfecto. Para quienes no lo conocen, quiero dar una breve explicación extremadamente resumida de lo que es la comunicación para el desarrollo. La comunicación del desarrollo parte post Segunda Guerra Mundial, cuando las fábricas de armamentos de guerra y de tanques seguían instaladas, pero ya no producían armamento militar, y había que hacer algo con ellas. Esas fábricas solían estar en las zonas rurales. Aprovecharon las fábricas justamente para elaborar productos para la ganadería y la agricultura. Entonces, con un enfoque muy occidentalizado, se empezó a empujar la comunicación para el desarrollo, pero para el desarrollo según cómo Occidente entendía el concepto de desarrollo. Entonces se les fue enseñando a los agricultores de todo el mundo, en general del sur global, cómo tenían que trabajar la tierra, desde un foco absolutamente occidentalizado, desde afuera del territorio. Después, con el tiempo, pasamos a hacer, la comunicación para el desarrollo se fue enfocando un poquito más, o se fue acomodando un poquito más al neoliberalismo un poquito más absoluto, ese que te dice que una economía saludable depende 100% del consumo, o de un consumo más activo, y por lo mismo hay que potenciar el consumo, y de ahí empezó a agarrar más fuerza la publicidad. Y ahí fue cuando chocaron dos ideas y quedó la crema para los comunicadores, porque se empezó a entender que la comunicación se iba mezclando de alguna forma con la publicidad. Entonces, a mediados de los 90, llega Alfonso Gumucio, que es uno de los grandes exponentes de la comunicación para el desarrollo en América, y dado su expertise y su experiencia, pasó a ser uno de los grandes exponentes para el mundo. Él es de Bolivia, y les sugiero fuertemente que lo lean, porque es muy interesante, y que lo escuchen también.
Yo al final de mi parte les voy a dejar en el chat una serie de links que les podrían servir de interés. Y Alfonso Gumucio dice, bueno, comunicación para el desarrollo no me funciona muy bien, o no me hace mucho sentido porque el desarrollo es como según lo van entendiendo en una mirada muy occidentalizada, pero lo que está pasando en las comunidades es muy distinto. Es un desarrollo muy local y no siempre obedece a esta visión occidental. Y terminó, junto con otros colegas, de acuñar el término comunicación para la transformación social. Y así es como pasamos de la comunicación para el desarrollo, que el desarrollo es un concepto muy amplio y no soy yo el especialista en el arte de desarrollo, a la comunicación para la transformación social, que es cuando las propias comunidades son las encargadas de visibilizar sus realidades y generar cambios desde ahí. Y para entender desde las comunicaciones, qué es lo que es la comunicación para la transformación social, es muy importante hacer la diferencia entre información y comunicación. Y cuando yo les decía que chocaban antiguamente estas dos formas de ver la comunicación como comunicación para el desarrollo con lo que viene después, que es la publicidad, y se genera este enredo máximo de las comunicaciones, es que empezó a predominar el flujo de información unidireccional. Es decir, nosotros hacemos comunicaciones según cómo yo creo que debería proyectar mi trabajo hacia afuera. O yo contarle al mundo cómo yo trabajo, sin implementar un proceso comunicacional previo. En cambio, la comunicación para el desarrollo te dice justamente lo contrario. O sea, la comunicación para la transformación social te dice justamente lo contrario. Antes de yo poder decirle al mundo qué es lo que hago, o qué pasa con ciertas comunidades, o qué pasa con ciertos grupos más vulnerados, como la pobreza infantil, o los grupos LGTBI, o cual fuera la causa por la que estamos trabajando, para yo poder visibilizar esas causas y hablar de esas causas, es necesario que yo me involucre en una fase previa, y que tiene mucho de escucha. Yo necesito escuchar a las comunidades, co-crear un mensaje y un relato en conjunto, poner mi expertise a disposición de esas comunidades, y juntos incidir a futuro en lo que queremos incidir. Esto es una invitación a las comunidades a apropiarse de los proyectos en los que estamos ideando. Y ideando, digo, idealmente ideando con las comunidades. Aquí me quiero detener a contar una experiencia en una organización que yo trabajé, que se llama Balloon Latam, y que ellos lo podrían investigar, porque ellos tienen una intervención muy ejemplar en la comuna de Cunco, en la Araucanía. Ellos crearon la Casa Balloon de Cunco. Y la fueron creando con el tiempo. Ellos trabajaron, primero estuvieron 3 años en Cunco, trabajando en potenciar las comunidades locales, para que exista una mayor red de contacto, para que los problemas sean resueltos dentro de la misma comunidad, para que se cree el valor comunitario, etc. Y al cabo del 3er año dijeron, bueno, necesitamos un punto de encuentro un poquito más tangible, con metas, con actividades, con una organización un poquito más aterrizada, y crearon la Casa Balloon. Y esa Casa Balloon, creo yo, que no se pudo haber creado si es que la comunidad no se hubiese apropiado de los proyectos y de los programas de Balloon. Entonces, me parece que ahí hay un muy buen ejemplo que podrían buscar. Es muy interesante y cómo las comunicaciones empiezan a nacer desde esa relación comunitaria previa. Pero antes me gustaría poner un poquito en valor un diagnóstico de lo que queremos hoy día, cómo se están desarrollando las comunidades y sobre todo las comunicaciones, y sobre todo en nuestras propias organizaciones sociales. De alguna forma yo llamo que estamos como en una era del vacío. Estamos como que tratamos de incorporar algunos elementos, nosotros como periodistas, tratamos de incorporar algunos elementos de lo que aprendimos en las escuelas de periodismo y comunicaciones versus lo que nos piden. Y traté de buscar un ejemplo hoy día en LinkedIn, pero justo hoy día no me salió ni uno. Pero algo que me llama la atención es cuando uno lee las ofertas laborales para periodistas, suelen salir como en los requerimientos como ser la contraparte de las agencias de publicidad, trabajar en la mecánica del sitio web, liderar la línea gráfica de la institución.
y ahí me voy perdiendo absolutamente versus lo que aprendimos con lo que me están pidiendo que haga. O sea, yo tuve curso de Dreamweaver como de 2 meses, es todo lo que sé de desarrollo web, después el resto es aprender por YouTube. De línea gráfica, no soy diseñador, no te podría dar esa expertise. Y el posicionamiento del logo de la marca con la agencia de publicidad, bueno, yo estudié publicidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el periodismo ahí? Y ahí se fue perdiendo. Y después, como resultado, no hacían como, o festejábamos cada vez que logramos ir a un matinal con nuestra organización. Que nuestra dirección ejecutiva aparezca en los medios hablando sobre no sé, sobre la comunidad de sordomudos, o aquí quiero hacer un paréntesis, me voy a equivocar con montones de términos que no van a ser inclusivos, pero es porque en algunos aspectos tengo el desconocimiento, pero trato de abarcar la mayor cantidad de públicos diferentes. Con la infancia, qué sé yo. Y fuimos celebrando esas cosas, nuevos seguidores en redes sociales, sin importar de dónde venían los seguidores. Pero si una mañana nos amanecimos con que pasamos de 5.000 a 25.000 seguidores, wow, exitazo, buenísimo, pero quizás no nos estamos poniendo, no nos detenemos a pensar, bueno, ¿y de dónde vienen? Ah, sí, fue porque cierto influencer nos mencionó en una de sus stories de Instagram. Bacán. Pero ese influencer tiene que ver con lo que yo quiero comunicar, tiene que ver con lo que las comunidades que yo estoy representando quieren comunicar. Esas comunidades que yo estoy, entre comillas, representando, ¿se ven reflejadas en ese influencer o en esos nuevos 20.000 seguidores en redes sociales? Y ahí es cuando se genera esta necesidad como de repensarnos y de reevaluar qué estamos haciendo bien y de qué forma sería útil pensar nuestras comunicaciones desde la transformación social. Y esta lámina dice, la comunicación influyente se sostiene en 3 focos fundamentales. El primero es un foco unidireccional, y que es más o menos lo que estamos acostumbrados hasta el día de hoy. Hoy día los equipos de comunicaciones tratamos de posicionar nuestra marca de una forma muy unidireccional. O sea, nosotros le decimos al mundo de qué se trata nuestra organización. Voy a hablar quizás de una organización externa, cosa que no haya nadie acá de esa organización. Girls Not Brides, es una organización que a mí me encanta por lo demás, pero vamos a hacer como que no me gusta, y voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Una forma unidireccional de ellos podría ser, bueno, nosotros le decimos al mundo que hay un problema en la India de matrimonio de niñas menores asegurados desde muy temprana edad, y que no están permitiendo su desarrollo de niñas y adolescentes de forma clara y ideal. Pero soy yo como organización que le cuento al mundo lo que hacemos. Y si yo como Girls Not Brides quiero hacer incidencia pública, incidencia en las comunicaciones, en la transformación de la mirada de nuestro público, de nuestra audiencia, les voy a contar que, no sé, 2 de cada 10 niñas en el sector de Rajasthan de la India no tiene, solamente el 2% puede acceder a la educación superior. De nuevo, estoy incidiendo desde números que nosotros como organización creemos que son los justos, pero no estoy mostrándole a las audiencias qué es lo que está pasando al interior de mi organización. Y qué es lo que está pasando al interior de mi organización depende sí o sí de la relación que nosotros tengamos con las comunidades, en este caso, las niñas de la India. Luego, hay un pilar transaccional, que tiene más que ver con la comunicación interna que nosotros tenemos en nuestra organización. Nosotros como las direcciones ejecutivas decidimos hacer un forms para evaluar el clima laboral, y todos los trabajadores de mi organización tienen que responder ese forms de aquí al viernes para que nosotros entendamos cómo ellos se están sintiendo dentro de la organización. Nos llega el feedback, perfecto, nosotros lo evaluamos, tomamos medidas, lo hacemos sí, no lo hacemos no, perfecto. Ahí hay una transacción de información, pero hasta el momento no se ha generado diálogo. No hay escucha ni retroalimentación simultánea. Y ahí es cuando pasamos a la tercera etapa, que es la comunicación simultánea, que es por primera vez cuando mi organización se sienta a conversar con los públicos objetivos con los que estamos trabajando, con nuestras comunidades, a evaluar de qué forma queremos
hacer comunicaciones en la organización. ¿Queremos ir al matinal? Sí, bacán, vamos al matinal, me suma mucho. Pero vamos con algún representante de la comunidad con la que estamos trabajando. Y si ningún representante de la comunidad con la que estamos trabajando quiere ir, bueno, entonces consintamos los temas que queremos posicionar y con los cuales queremos incidir públicamente desde esa comunidad, en trabajo en conjunto. ¿Qué va a ser más importante al final del día? Posicionar nuestra marca, nuestro logo, y nunca terminar de explicar bien en qué consiste nuestra marca, o va a ser más exitoso que nosotros guiemos nuestras causas a ser posicionadas en las esferas públicas. Y ahí es cuando la comunicación simultánea se transforma en el pilar fundamental de los equipos de comunicación. Y ahí es cuando hay un ejercicio muy importante de entender. Generalmente hoy día, y vuelvo a las ofertas laborales, se le pide a los equipos de comunicaciones que estén a disposición de la organización social. Vale decir, yo, organización social o dirección ejecutiva, estoy haciendo pedra a los directores ejecutivos, no es la idea. Yo amo a los directores ejecutivos de América Solidaria, pero es una crítica generalizada y la que me incluye también. Yo, dirección ejecutiva, le pido al equipo de comunicaciones que los KPIs sean aumentar en seguidores, no sé, participar en más espacios de incidencia, ir a la televisión, hacer más gestión de medios, como si los medios hablaran cosas más importantes que nuestras propias redes sociales. Ojo con eso. Y esa pedida es tardía. Esa pedida es tardía porque el equipo de comunicaciones no sabe desde dónde están surgiendo la información que maneja la organización. ¿Qué pasa si el equipo de comunicación pasa a ser el equipo de línea base en la creación de los proyectos, en la intervención con la comunidad? ¿Qué pasa si el equipo de comunicación va en conjunto con toda la organización a implementar en primera instancia un proyecto con las comunidades mismas? ¿Qué podríamos evitar que pasara con eso? Evitaríamos una diferenciación en cómo abordar las comunicaciones respecto de quienes habían liderado inicialmente esos proyectos. Evitamos no tener un contacto directo con las comunidades. Sí, generamos la posibilidad de generar comunicación desde la base con las mismas comunidades. Y aquí tenía anotado un torpedito que me gustaría usar, y que tiene que ver con, finalmente, cómo vamos a ir generando la vocería y la incidencia que queremos realizar. Cuando nosotros participamos de la línea base de los proyectos y empezamos a comunicarnos con los proyectos mismos, con las mismas comunidades, es que nosotros podemos empezar a identificar, wow, acá quizás, si nosotros somos una organización LGTBI, y yo soy el vocero de mi organización y soy una persona hetero, y nunca he sentido la vulneración de derechos, ¿por qué tengo que ser yo el vocero de esa organización? Si estoy trabajando por la protección de los derechos de la infancia y yo nunca he sido vulnerado en esos derechos, ¿por qué tengo que ser yo el vocero de esa organización? ¿Por qué tengo que ser yo el vocero de la organización que trabaja por evitar el matrimonio adolescente para niñas en la India, si yo nunca he sufrido esa vulneración? Entonces, implementar la comunicación simultánea desde el origen nos va a permitir generar comunicación endógena y generar una comunicación que sea mucho más coherente con el relato de mi organización y que va a evitar posiblemente un problema que a todas nosotros, nuestra organización, nos pasa, que es que todos los años evaluamos nuestra visión, misión y relato. O sea, yo no sé a qué organización no le pasa que se piensa todos los años, estamos mal enfocados, estamos desalineados en nuestro relato, no estamos comunicando bien, no estamos sabiendo identificar nuestra misión, a qué estamos llamados a hacer, y si cambiamos nuestra visión, estamos en esa escucha y en esa discusión constante. Pero es porque las comunicaciones de nuestro equipo no han estado desde el comienzo. Y acá quiero ser bien enfático. Esto no es una guerra contra los publicistas, no es una guerra contra el uso de los medios tradicionales hoy día para posicionarnos, sino más bien intenta ser una ayuda para justamente potenciarlo. El posicionamiento de la marca es fundamental. Que nos inviten a los matinales es espectacular. Tener 25.000 nuevos seguidores en nuestras redes sociales, espectacular, démosle. Pero la comunicación y desarrollo creo que nos va a permitir lograr que estos golazos que nosotros solemos celebrar
sea mucho más coherente si nosotros estamos comunicando lo que queremos comunicar. Y si vamos a posicionar nuestra marca, estamos posicionando una marca con ella, o sea, una causa con ella. No solamente un logo, no solamente las personas que trabajan en ella. Si vamos a posicionar las voces, nosotros muchas veces decimos, queremos ser la voz de los que no tienen voz, queremos visibilizar a aquellos que no son vistos, no son tenidos en cuenta. Bueno, hagámoslo. La invitación es esa, es justamente a posicionarlo a ellos, ellos sean los voceros. Muchas veces hay riesgos cuando nosotros trabajamos las vocerías de nuestras organizaciones. Y grandes riesgos suelen ser que nuestras direcciones ejecutivas o nuestras vocerías pueden empezar a agarrar un protagonismo más personal que por la causa por la cual han luchado toda la vida. Y si nos ponemos a valor hoy día, esta obsesión con las vocerías de nuestras organizaciones, que nos van a ayudar a posicionarnos y que nos van a ayudar a llegar tan lejos, cuestionémosla, evaluemos. Efectivamente no ha dado tantos resultados. Yo no sé, sáquenme el Teletón con Don Francisco, y lo que logra mover Don Francisco como figura, como vocero de la Teletón. Yo no sé qué otras organizaciones tienen una vocería tan potente. Nos gusta o no nos gusta la Teletón, ojo. No, yo no es que sea Teletón lover, ni mucho menos, solamente estoy poniendo el ejemplo. Pero yo no sé qué otra organización social logra tantas cosas solamente con una vocería. Y ahí es cuando, ahí podríamos pasar, Fabián, de diapo. Y ahí es cuando surge la necesidad de evaluar quiénes son los que van a hablar por nuestra organización, después de haber pasado por este proceso de comunicación y desarrollo. ¿Qué pasa si de nuestra organización decidimos tener más de un vocero? ¿Qué pasa si no es solo uno? ¿Qué pasa si... yo entiendo que los medios te piden siempre, queremos hablar con la dirección ejecutiva o si no preferimos hablar con otra organización. Yo entiendo que eso pasa. Bueno, vamos con la dirección ejecutiva del medio. Pero ¿qué pasa si empezamos a potenciar a otros voceros de nuestra organización? Algo que nosotros llamamos vocerías múltiples en América Solidaria, y que ha dado muy buenos resultados, sobre todo en la línea de educación, en un programa particular que se llama el Concausa, que ya les voy a cerrar esta intervención mía con ese ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, trabajamos con el desarrollo rural? Uno de los grandes líderes sociales que tenemos, con los que estamos trabajando, que son los verdaderos agentes de cambio, empieza a tomar la voz de mi organización y empieza a llevar los problemas que esa persona, o más que problemas, los desafíos que esa persona ha tenido que enfrentar constantemente hacia la voz pública. Y empezamos a incidir desde las realidades más elocuentes posibles. Quizá podría hablar un poquito más de nuestras causas, más que de nuestra marca. Y ahí hay un desafío interesante. Voy a robar una cuña de Wendy Query, que es una de las personajes más importantes de la comunicación para el desarrollo, que dice que las audiencias estén expuestas a información no es sinónimo de que necesariamente cambien de comportamiento. Eso tiene que ver con la incidencia. No porque nosotros hagamos declaración de intenciones, vamos a estar generando incidencia. No porque nosotros estemos mostrando cifras como impactantes, vamos a estar cambiando el comportamiento de las personas. De hecho, es algo que tenemos que evaluar. Yo estoy leyendo un libro en este minuto que se llama Repensando la Pobreza, de los economistas de J-PAL, que fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía, y te tiran un ejemplo de Rokia. Rokia es una niña de Mali, que no tiene acceso al agua, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, ni a nada. Y junto con la Universidad de Pensilvania, hicieron un experimento para saber cuál es la forma más efectiva de hacer donación para Save the Children. Save the Children es esta gran organización. Y agarraron a un grupo de estudiantes, les pagaron $5 a todos los estudiantes que respondían la encuesta, y les pasaron un folleto. Al grupo A de estudiantes les pasaron un folleto dándole cifras estratosféricas. El 80% de niños y niñas menores de 5 años en la África subsahariana no tiene acceso al agua y tiene una posibilidad de vida de un 25%. Se espera que la pobreza no sea superada aquí al año no sé cuánto. Cifras que finalmente nos dejan para atrás y nos dicen o nos hacen pensar, wow, qué
con estas cifras, primero, a la tercera cifra, yo ya dejo de dimensionar el nivel de pobreza al que nos estamos enfrentando, y segundo, empiezo a pensar, esta batalla está perdidísima, o sea, ¿qué hago acá yo cuál es mi aporte para solucionar esto? Y se empieza a perder el interés. La recolección en plata de donación fue de 1,5 o $1,25 por encuestado. Y luego, a otro grupo de encuestados, se les pasó otro folleto que les contaba la historia de la niña de Roquia, de esta niña que está vulnerada en sus derechos, y les contaba cómo ella tenía que sortear día a día las diferentes dificultades para lograr lo que tenía que lograr, pero que con el apoyo de Save the Children, Universidad de Pensilvania y el aporte tuyo, podemos lograr que Roquia logre salir de esa situación. Y ahí la donación fue el doble. Y ahí lo que te quiere decir un poquito este ejercicio es que esta forma de incidir te está mostrando una persona, te está mostrando un caso real que por lo general se logra una vez que uno ya ha tenido un contacto con la comunidad, versus cifras que son bastante desalentadoras y que uno diría como, wow, las personas ya no son personas, sino que son cifras. Y ahí está la importancia de generar las comunicaciones desde la línea base. Y entiendo que me estoy quedando corto de tiempo, entonces lo que me gustaría hacer ahora es que yo le iba a mostrar un ejemplo de un programa que hizo una asociación de tabacos de Tailandia, pero no se los voy a mostrar ahora, sino que se los voy a dejar en los links. Quédate en esa, Fabián, lo voy a tratar de presentar en 5 minutos. Les voy a dejar el otro en los links para que vean cómo la publicidad también se puede alimentar de la comunicación para el desarrollo. Eso lo dejamos pendiente. Y por ahora, en forma súper cortita, voy a tratar de ser lo más breve posible, no quiero seguir dando ejemplos de grandes organizaciones y muy lejanas, quiero aterrizarlo a algo muy concreto, que es el Concausa, que es este programa de América Solidaria Internacional con UNICEF y CEPAL, y no se los quiero decir para posicionar mi marca, se los quiero decir para contarles desde una experiencia de algo tangible y de algo realizable. El Concausa es un programa que busca vincular y potenciar la habilidad de miles de adolescentes del continente que están liderando proyectos de mitigación social y ambiental. El Concausa los selecciona a 17 equipos y los reúne una vez al año en un programa que se llama el Concausa Internacional. Durante una semana ellos se van formando, van generando redes, van compartiendo experiencias, y finalmente cada equipo tiene que presentar sus proyectos en la CEPAL, frente a los principales tomadores de decisiones del continente. Este programa ha ido agarrando un vuelo muy importante. Sin duda que la alianza con UNICEF y CEPAL han potenciado fuertemente las posibilidades de llegar más lejos, pero quienes han terminado por construir este programa han sido justamente los adolescentes. Y es tan así que hoy día los adolescentes mismos son los encargados de generar la red de adolescentes que ellos se están organizando en distintos círculos de comunicación, de programas, de diseño, etcétera, con vocería, donde ellos tienen dobles enlaces que trabajan directamente con el equipo de América Solidaria. Y es así como agarró tanto vuelo esta red de adolescentes que fueron ellos mismos quienes eligieron a 3 embajadores que durante el 2019 estuvieron hablando como voceros de la participación adolescente. Y no fuimos nosotros los que salimos a hablar de la participación adolescente. Y en ese camino para hablar de la participación adolescente, ellos tuvieron la posibilidad de ir a la COP25 en Madrid, que es la imagen que están viendo ahora. Tuvieron la posibilidad de estar en la COI 15 en Madrid también, la Precop de Costa Rica, en el FIS, en el caso de Catalina Silva, en distintos espacios de incidencia en sus países, tuvieron la posibilidad de mostrarse en distintos medios internacionales y hablar de las cosas que a ellos más les hacían sentido. Más que de ir a posicionar Concausa y América Solidaria, ellos fueron a hablar de la participación adolescente y de cómo ellos lo habían estado logrando. Y en ese espacio, una persona que acá estaba presente, el Fabián, tuvo su momento de participación en la construcción de ese correlato con la adolescencia. Así que te la paso, Fabián, para que tú puedas seguir complementando. Muchas gracias, un crack, como siempre, Vicente. Muchas gracias por ese pase gol.
Bueno, para nosotros como Fundación Mapocho, la verdad es que fue muy enriquecedor e importante colaborar con Causa, porque desde ahí en adelante, bueno, desde un poco antes, nos hemos estado involucrando mucho con el proyecto Con Causa y con las distintas áreas de desarrollo y hemos aprendido un montón de adolescencia, de niñas, niños y adolescentes, pero sobre todo también entender cómo podemos utilizar lo que sabíamos, lo que sabemos, para poder readecuarlo a estos contextos. Y en ese sentido, no me gustaría tratar de continuar en esta charla sin explicarles por qué con Vicente de alguna manera estamos desarrollando esto en conjunto. Y tratando también de responder un poco a la pregunta de Fernanda en el chat. Nosotros partimos como fundación organizando, o yo personalmente organizando eventos con formato TED, charlas TED, hace un par de años atrás, un par de años bastante, como 9 años más o menos, es lo que llevamos en el mundo TED, pero quizás lo que más marcó el enfoque en el que estamos metidos ahora es un evento que hicimos en la población de La Pincoya, cuando trabajamos con agentes de cambio locales en la misma población, entendiendo que en este formato de charlas TED, que es un formato bien estándar, un formato gringo, un formato que de alguna manera es un formato que está bien alejado de la realidad de una comunidad local, que es mucho más común para nosotros, pero no para las personas que viven en los territorios, podíamos tratar de bajarlo, aterrizarlo, y entender que quienes eran protagonistas de los cambios y las transformaciones de una comunidad podían ser las mismas personas que residen en esa misma comunidad. Tratando de quizás un poco burlarse un poco del formato, ¿sí? Como tratando de decir, mira, los referentes de las temáticas de medio ambiente, de cambio climático, de transformación social, no solamente están en el FIS, no solamente están en los espacios de poder, de toma de decisiones, sino que también están en los territorios tratando de influir y generar transformaciones dentro de los mismos espacios territoriales. Y que obviamente no tienen luz ni tienen tampoco visibilidad. Y en ese sentido, en TEDx Pincoya, creímos, sin darnos cuenta, que era un espacio demasiado interesante para poder seguir explotando. Y es ahí donde creamos Fundación Mapocho, como tratando de replicar lo que hacíamos en TEDx Pincoya en otros espacios y en otros territorios. Y la verdad es que ha sido una búsqueda y una vuelta bastante larga, la que hemos tenido estos últimos 2 años, en los que llevo liderando Fundación Mapocho. Pero la verdad es que cada vez estamos más cerca de entender realmente por lo que nos movilizamos en un principio en TEDx Pincoya. Y por eso es que el trabajar con Vicente es casi una alianza natural, porque siempre hemos entendido que la comunicación no puede provenir desde arriba, sino que tiene que venir desde las mismas comunidades. Y para poder entender esa aproximación, nos tuvimos que hacer muchas preguntas cuando empezamos a trabajar con las propias comunidades, ¿sí? Y una de las preguntas que nos hacíamos al principio es, ¿cuál es el propósito de este agente de cambio? ¿Cómo trabajamos con él? ¿Qué es lo que él cree o cree la audiencia de él? ¿Sí? ¿Cómo la audiencia lo está viendo? ¿Qué es lo que realmente él tiene que comunicar? ¿Cómo lo comunica? Como cuando hicimos el ejercicio de TEDx Pincoya, obviamente que estábamos haciendo un prototipo, un borrador de Fundación Mapocho que la verdad no teníamos muchas respuestas. Simplemente tratamos como de pasar nuestra experiencia en TEDx hacia la Pincoya, pero nos fuimos dando cuenta de que era un contexto y una perspectiva totalmente distinta, y que muchas de las preguntas que nos hacíamos no tenían respuesta en el momento, ¿sí? Y nos fuimos encontrando con algunas respuestas en el camino. Nos encontramos también con Vicente en el camino, eso también debo reconocerlo. Y de alguna manera empezamos a entender que lo que estábamos haciendo no era más que entender que nuestro enfoque comunicacional no se basaba en el típico enfoque de comunicar a la organización o comunicar desde arriba hacia abajo, sino que más bien significaba entender la riqueza que tenía la experiencia misma, la historia personal de cada uno de los agentes de cambios con los que trabajamos, para poder influir y generar transformaciones desde su propio territorio, desde su propio espacio, hacia la comunidad y las comunidades en las cuales ellos están insertos. Y fuera de la comunidad también, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a tratar de resolver estas preguntas, nos empezaron a llegar una serie de pedidas de productos, de proyectos,
que empezaron a requerir que nosotros fuésemos entendiendo y profesionalizando un poco lo que habíamos hecho en la Pincoya, ¿sí? Tratando de entender cómo, por ejemplo, podíamos ayudar a cooperativas, miembros de la economía social, pequeños grupos de cooperativas de distintas regiones de Chile, a comunicar el impacto que estaban generando en sus territorios y entender cómo ellas podían influir y generar incidencia en sus mismos territorios, pero también a escala nacional. Nos pedían ayuda para poder entender cómo los pequeños microempresarios de Pedro Aguirre Cerda podían generar transformaciones y cambios dentro de la misma comunidad de Pedro Aguirre Cerda, o cómo una cooperativa de Peumo podía posicionarse en espacios de influencia como ICARE o como otros espacios de influencia política. Y de alguna manera entendimos que lo que habíamos hecho en la Pincoya podía ser una buena aproximación para poder desarrollar una metodología que nos permitiera seguir ayudando a estos agentes de cambio a comunicar sus causas, ¿sí? A que ellos fuesen los protagonistas de la comunicación y que ellos fuesen quienes llevaran la pauta, llevaran la bandera de lucha de la causa, y que ellos de alguna manera también pudieran desarrollar herramientas comunicacionales que no simplemente significara que es como un poco de lo que habló Vicente, que es como el enfoque tradicional, ir a grabar a la comunidad lo que la comunidad piensa, siente y cree con una cámara, y decirle a la persona, al representante de la comunidad, mira, hable un rato como de este tema, te escuchamos y después te subo en video, sino que más bien cómo darle herramientas a ellos para que ellos sean protagonistas de su propia comunicación, ¿sí? Y eso hace que la pauta comunicacional esté en ellos y no en la organización, ¿sí? Que creo que es súper importante, porque cuando hablamos de darle espacio a las comunidades, ¿sí? Para que las comunidades se expresen o para que los agentes de cambio se expresen, muchas veces nosotros llevamos la pauta lista, como tienes que hablar de esto y te vamos a grabar de esto, en esto, ¿sí? Cuando en verdad lo que nosotros entendíamos y lo que nosotros fuimos también entendiendo es que era mucho más rico el proceso de transformación y de cambio cuando le dábamos el poder de la pauta del contenido a la misma agente de cambio para que él entendiera cómo las historias que él cuenta y cómo su propia realidad podía influir en la forma en cómo los demás podían percibir los problemas que le aquejaban a su comunidad o la causa que él tenía dentro de su comunidad. Y eso lo fuimos también mezclando con lo que habíamos desarrollado en TEDx y con lo que de alguna manera habíamos aprendido trabajando con oradores, y entendiendo que el poder de cada una de esas historias y de cada una de esas ideas, de las ideas que tienen estos agentes de cambio, podían generar conexiones que no iban a generar los ejemplos que les mencionaba Vicente, ¿sí? Presentaciones o información llena de datos, llenas de números sobre índices de pobreza infantil, bla, 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 sino que al final las historias de los mismos agentes de cambio, las historias de las personas que están en las comunidades, las personas de la comunidad que vive en carne propia su realidad permanentemente y que puede ser visibilizada y contada por ella misma, puede generar una conexión emocional a través de su propia historia que va a ser imposible de replicar en otras formas de comunicar. Y por eso es que nos dimos cuenta que el storytelling era tan importante, ¿sí? Cómo de alguna manera el utilizar la historia, sus propias historias personales, para poder trabajar en la incidencia de sus causas o de sus luchas internas en sus territorios, podía generar una conexión que no se iba a producir con datos o con información. Porque además la historia tienen un poder fundamental, y aquí también les voy a compartir una lista gigante de textos en los que se habla del poder de la historia y el poder de la narrativa para poder transformar creencias y comportamientos. La verdad es que está demasiado estudiado. Cuál es la influencia que generan la historia y la narrativa en los cambios de conducta. Y no queremos reinventar nada, sino que simplemente utilizar como partida que esas historias nos puedan servir para poder cambiar de perspectiva o poder influir, que estos agentes de cambio puedan influir en sus espacios o en comunidades, ¿sí? Y de alguna manera, entonces nos dimos cuenta que para poder trabajar en esta influencia que necesitaba desarrollar el agente de cambio, ¿sí? Teníamos que empezar a concretizar y a entender cuáles eran esas influencias, ¿sí? Como, cuáles son los cambios y transformaciones que estaba buscando este agente de cambio. Y por una parte nos dábamos cuenta de una necesidad tremenda de los agentes de cambio de generar incidencia, de lo que les hablaba Vicente, de poder posicionarse
y de poder influir en los tomadores de decisiones, ¿sí?, de sus comunidades, el cambiar una creencia una percepción de la comunidad entera en términos de cómo cambia socialmente su comunidad, en términos de las percepciones que ellos generan en su comunidad. O tercero, cambiar hábitos o comportamientos de su comunidad, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo de cada uno de ellos. Quizás un agente de cambio local necesita generar incidencia con su alcalde, con su junta de vecinos, con la empresa local que está alrededor de ella, con distintas ONG con las que participa, y necesita comunicar demasiado bien la causa por la cual él está luchando, para que sus tomadores de decisiones puedan entender lo que él le propone y que de alguna manera también puedan trabajar en conjunto y llegar a acuerdos y llegar a co-crear posibles soluciones que puedan ellos, que pueden influenciar de manera positiva en el territorio. O, por ejemplo, cambiar hábitos cambiar percepciones de su propia comunidad. Me acuerdo del caso de Marco Curihuentro, un caso emblemático de TEDx Apincoya, que lo que trataba Marco era de tratar de cambiar la percepción de la Pincoya en los medios, de cómo los medios de comunicación, como las redes sociales, como Internet, percibía la Pincoya gracias a que había una estigmatización de la Pincoya, ¿sí? Y cómo los vecinos también percibían esa estigmatización, ¿sí? Porque estaba nutrida diariamente por más noticias sobre la drogadicción y el vandalismo en la Pincoya. Entonces, Marco Curihuentro, que crea un sitio web de noticias propositivas en la Pincoya, ¿sí?, trata de generar un cambio de percepción de la Pincoya con sus vecinos o con su propia comunidad, tratando de generar instancias en donde en este sitio web pudiesen apreciarse noticias positivas de la comunidad. Y eso hace que la percepción de la misma comunidad pueda cambiar. O, por ejemplo, agentes de cambio que lo que buscan es que, por ejemplo, cosas tan simples como, me acuerdo de un ejemplo muy bueno que leí hace muy poco, de campañas tan simples como de tratar de que los niños en África o en la India puedan lavarse las manos después de ir al baño, ¿sí? Y eso, generando hábitos y generando cambios de comportamiento, también influyen tremendamente en las comunidades. La pregunta es cómo se generan esos cambios y esas transformaciones. Y ahí es donde nosotros creemos que el poder de la historia es tremendo, ¿sí? Y el poder de la propia narrativa es tremendo. Y es por eso que cuando empezamos a entender qué es lo que estábamos haciendo ya más en detalle, no simplemente preparando oradores para dar charlas, nos dimos cuenta de que lo que teníamos que detectar claramente era entender cuál era la transformación que estaba haciendo el agente de cambio, ¿sí? Cuál era la creencia o el comportamiento que estaba arraigado en su comunidad, y cuál era esa transformación, o sea, nueva creencia y ese nuevo comportamiento que de alguna manera necesitaba hacer este agente de cambio, ¿sí? Como tratando de intencionar la comunicación y no simplemente posicionamiento por posicionamiento, como nos decía Vicente. Aquí hay una intencionalidad y también hay una estrategia que nos permite generar un cambio de creencia, un cambio de comportamiento dentro de nuestras propias comunidades y dentro de la misma comunidad de la gente de cambio. Y para eso tuvimos que desarrollar nuestra propia metodología de trabajo, que fue una mezcla entre muchas cosas, pero la verdad es que después nos dimos cuenta que no estábamos inventando nada. Cuando empezamos a hablar con Vicente nos dimos cuenta de que mucho de lo que ya estábamos haciendo existía, estaba en la literatura, y que simplemente estábamos readecuando y entendiendo que nuestra apuesta sobre la comunicación era por una comunicación oral en comparación con otros ejemplos que les puede haber contado Vicente, ¿sí? Como por ejemplo, quizás Vicente no lo habló, pero puede que lo hable ahora en las preguntas, que seguro que lo quiere hablar porque el ejemplo creo que más le gusta, que es el teatro para el desarrollo, que es como, por ejemplo, a través del teatro las comunidades pueden cambiar de percepción o de creencia, o por ejemplo, cómo a través de las canciones que se les cuentan a los niños en etapas de desarrollo temprano, también se puede influir en cambios de comportamiento y de creencias, por ejemplo, con los educadores de los colegios locales, y cómo trabajar con ellos puede ser un arma de cambio de comportamiento y de creencia mucho más enriquecedora que quizás tratar de generar cambios desde arriba.
etcétera, ¿sí? Ahora nuestra apuesta, sí, fue entender que creíamos, y de alguna manera también ha sido nuestra apuesta desde el inicio de la fundación, desde TEDx, que la comunicación oral y la palabra genera una conexión que muchas veces otros tipos de comunicación no necesariamente lo logran o no lo logran, sino que más bien es más difícil el camino, ¿sí? para poder lograrlo. Y sobre todo porque además es más barata. Solamente necesitamos la voz de las personas, necesitamos un agente de cambio, necesitamos que tenga cuerdas vocales para poder generar esa transformación. Entonces, decidimos segmentar nuestra metodología en 3 pasos, ¿sí? En conocer, crear y comunicar, ¿sí? En donde, en la primera parte, lo primero que tratamos de hacer es de entender en profundidad al agente de cambio, su contexto y sus motivaciones personales. En la segunda parte, entender cuál es el objetivo de transformación que busca ese agente de cambio. Entender cuál es el cambio que está buscando en su propia comunidad. Y en el paso número 3, que es lo que más relevante nos parece, es entender muy, muy, muy profundamente cuáles son sus audiencias, ¿sí? Cuáles son los públicos a los cuales le está comunicando. Porque finalmente, si bien el agente de cambio puede creer mucho en su causa, puede creer mucho en el problema en el que está inmerso, ¿sí? Pero siempre, diariamente, se enfrenta a la barrera, al choque y la resistencia al cambio de los tomadores de decisiones que están alrededor de él. Porque muchas veces ellos no quieren cambiar o no quieren aceptar estos cambios o estas transiciones hacia nuevas formas de entendernos. Y obviamente que para poder influir en ellos y persuadirlos desde la concepción de esta causa, es necesario entender también desde dónde están tomando este punto de vista. ¿Sí? Como cuál es su propia concepción de la transformación que está generando el agente de cambio. Cómo ese tomador de decisión, esa comunidad, ese público estratégico, está percibiendo la propuesta del agente de cambio para poder desde ahí entender cuál es la mejor estrategia para poder generar la narrativa. Y quizás como dos conceptos claves que no se me pueden pasar y mencionárselos sí o sí, es que no se trata de los intereses del agente de cambio solamente, sino que se trata más bien de los intereses comunes que tienen con los tomadores de decisiones. Muchas veces los agentes de cambio se enfrentan con la pared de creer que su causa o su problema es el problema fundamental de la vida. Y lo digo bien humildemente esto, ¿sí? Yo también de repente lo siento. Pero sin ponerse en la perspectiva del otro y entender cuáles son los intereses, con los intereses que tiene el otro, porque muchas veces no es un problema de entender qué problema es más importante que el otro, sino que más bien es un problema de intereses. Quizás lo que a mí me interesa tanto, al otro no le interesa porque no está dentro de su rango de posibilidades o dentro de sus percepciones y concepciones del mundo. Y obviamente que para poder conectar esos dos mundos necesitamos también entender cuál es el mundo del otro. Y obviamente eso no implica que la audiencia está en el centro. Que si yo no entiendo la perspectiva del otro, yo no entiendo desde dónde está mirando el otro, el fenómeno, es imposible que yo pueda conectar con él. Y aquí les puse 2 ejemplos que también me estoy quedando sin tiempo, pueden revisar, pero que me parecen demasiado interesantes. Que es uno, la campaña de Truth, que es una campaña de Estados Unidos, es una de las campañas más exitosas a nivel mundial sobre el tabaquismo juvenil, en reducción al tabaquismo juvenil, y creo que nos entrega grandes lecciones para poder entender y replantear cómo estamos atacando y cómo estamos comunicando las causas que estamos comunicando. Sobre todo porque muchas veces creemos que el solamente comunicar nuestra causa es suficiente sin ponernos en el lugar del otro y entender desde dónde está persiguiendo el otro mi causa. Y este como problema de percepciones distintas hace que muchas veces no podamos ponernos de acuerdo en cómo seguir adelante juntos. Esta campaña lo que hace es tratar de atacar el tema del tabaquismo con una versión
mucho más moderna que el Don Miguel en una cajetilla, sino que más bien entendiendo que qué es lo que motiva a los jóvenes y llama a los jóvenes a la acción para poder desde ahí conectar con esos intereses de los jóvenes y desarrollar esta narrativa, ¿sí? Y la campaña está muy enfocada en utilizar el deseo de los jóvenes de cambiar el mundo para ponerlo en contra de las tabacaleras. Entonces pone al enemigo, la tabacalera es el enemigo, ¿sí? Y como en general se ha estudiado que los jóvenes tienen un alto deseo de cambiar el mundo y de creer que ellos van a ser la generación que va a cambiar la historia. Creo que es muy millennial y Z eso. Hay hartos estudios que lo demuestran, no son mis apreciaciones personales. Utilizan ese sentimiento para poder construir narrativa. Y aquí también les había dejado un video, pero creo que me lo voy a saltar por ahora. Se los voy a mandar de todas maneras. Y en la segunda etapa, lo que nosotros, cuando ya entendemos más o menos el contexto, empezamos a crear narrativa con el orador. Y ahí es donde empezamos a trabajar, a veces uno a uno, y ese es el proceso más profundo que hacemos con el orador, donde empezamos a desarrollar el mensaje que tiene que comunicar, empezamos a explorar con él cuáles son las ideas que tiene que posicionar en su audiencia, y crear un relato de manera estratégica, ¿sí? No es que cualquier historia sirva para contarle a cualquier audiencia, sino que más bien necesitamos co-crear con él la historia y la narrativa que permita generar la transformación que ya definimos en el paso número 1. ¿Sí? Es decir, si es que necesitamos generar un cambio de actitud sobre el lavado de manos, quizá el agente de cambio le puede contar a los niños sobre cómo él cuando chico, ¿sí?, se enfrentó a que muchos de sus amigos estaban muriendo porque no se lavaban las manos o porque no tenían información sobre el lavado de manos. Quizás esa historia es tan significativa y puede cambiar tanto las percepciones de los jóvenes de una comunidad y la gente puede ser tan relevante ahí porque fue él mismo el que vivió esa experiencia y puede ser el mismo, el narrador, el cuentacuento de esa historia y de esa causa que al final se transforma en un cambio de comportamiento de toda la comunidad. Y por último, lo que tratamos de hacer es de ajustar esta narrativa para poder generar el mayor efecto posible en términos comunicacionales. Lo que les comentaba Vicente del ejemplo de Save the Children, es un ejemplo muy bueno y que además de lo que les decía Vicente de entender como de las prioridades que tienen cada persona para tomar estas decisiones, también nos habla de algo que creo que tiene mucho que ver con la narrativa. Apelar al corazón es mucho más efectivo que apelar a la cabeza. Y hay también mucha literatura y mucho contenido que pueden revisar al respecto. Les dejé un link acá abajo, en donde muchas veces creemos que con grandes datos, números y estadísticas vamos a cambiar la percepción de las personas, y nos equivocamos y nos encontramos de frentón con que a veces las historias más simples y las historias más personales pueden generar grandes transformaciones. Y también quería, quizás me salgo un poco como de la comunicación oral en este ejemplo, pero creo que es muy interesante si es que están revisando ejemplos de comunicación de causa, entender que muchas veces la narrativa no solamente proviene del agente de cambio, sino que quizás también podemos utilizar otras narrativas que están a nuestro alrededor para poder generar transformaciones. Y en este caso, hay una campaña en Estados Unidos que se hizo a raíz de la película Wakanda, para poder incentivar el voto de los afroamericanos. Entonces lo que hicieron fue, a la salida de todos los cines, después de haber visto Pantera Negra, lo que hacían era tratar de pedirle a los afroamericanos que salían del cine que pudieran inscribirse en una plataforma donde después les iba a llegar información para poder inscribirse a las elecciones. ¿Sí? Los afroamericanos obviamente son una parte de la población que no participa en política dentro de Estados Unidos. Entonces, quizás aferrarse a esa narrativa, conectarse emocionalmente con el sentimiento que les despierta la película Black Panther a los afroamericanos, porque es una película súper especial. Es la única película en donde se pone como protagonista a quienes siempre han sido segregados en una población. ¿Sí? Cómo utilizar esa narrativa para poder conectarlos con nuestras propias narrativas también puede ser una estrategia, ¿sí? Como esta estrategia de narrativas en conjunto. Y obviamente que lo que hacemos mucho es utilizar estructuras narrativas clásicas para poder comunicar. Y por último, ya voy cerrando, creo que me pasé un montón, lo siento, Vicente.
lo que hacemos con el agente de cambio es tratar de comprender cómo él se va a desempeñar en su escenario, ensayar con él su narrativa y obviamente medir ese impacto, que es lo que tratamos de hacer después, entendiendo cuáles son las percepciones o los conceptos que de alguna manera están entendiéndose en las audiencias. Nada, quería terminar con eso para poder abrir el espacio de preguntas. Creo que me quemé un poco de espacio de preguntas. Eso. Gracias, Fabián. Gracias, Vicente, por estas presentaciones. Estamos revisando el chat para ver las preguntas que les pueden haber surgido mientras estaban Vicente y Fabián presentando. Todavía no ha llegado alguna, así que no sé si quieren complementar, Vicente, comentar algo de lo que haya dicho Fabián, viceversa. Me faltó como agregar un detalle, yo creo. De repente es una de las cosas como importantes de generar las comunicaciones desde las comunidades con las que estamos trabajando o desde los grupos de interés o de las causas con las que estamos persiguiendo o buscando posicionar o incidir, es que nos permite contar una realidad que el mundo no sabe. Entonces muchas veces nos pasa que en nuestras publicaciones o en nuestros briefs, presentaciones o lo que sea, ocupamos muchas cifras de la ONU, de la CEPAL, que está súper bien como para entender un contexto general, pero el grueso de las causas que nosotros estamos intentando incidir, las conocemos nosotros. Finalmente nosotros, las organizaciones sociales por las que trabajamos, somos somos corresponsales privilegiados de realidades que no todo el mundo está viendo. Y nuestra misión quizás un poco es el poder contarle al mundo lo que nosotros estamos viendo a través de las propias comunidades. Entonces, ahí la importancia, por ejemplo, de la medición de impacto. Y medición de impacto, si queremos llevarla más lejos, capaz que si nosotros no hacemos, podamos vincularnos con alguna organización que sí haga medición de impacto. Pero también podemos hacer medición de impacto con números generales, o sea, cuánto tiempo llevo trabajando en una comunidad, cuántas personas han trabajado conmigo y cuáles han sido sus principales inquietudes. Ahí ya tengo un montón de datos. O sea, con las propias entrevistas dentro de las comunidades ya tengo mucho dato que compartir. Y que no solamente tiene que ver con estos tremendos porcentajes y tremendos millones que comparte la ONU y la CEPAL, que insisto, son datos, está muy bien que existan, no estoy en contra de ellos. Pero sí hay una información muy rica que nosotros y las comunidades con las que trabajamos conocemos y el resto del mundo no conoce. Y eso, ahí hay una misión muy grande para compartir también. Genial. Ahí empezaron a llegar más preguntas. Muchas gracias, Vicente, por este último aporte. Creo que ya lo mencionaron durante la presentación, pero Fernanda preguntó al inicio ¿qué herramientas y o métodos utilizan para la comunicación para la transformación social? En el caso nuestro, nosotros claramente optamos por la comunicación oral. Ese es como nuestro enfoque y desarrollamos entonces estrategias para poder promover la comunicación oral en los agentes de cambio locales. Y es por eso que estamos enfocados en programas de formación en comunicación oral para agentes de cambio. Y de alguna manera es nuestra apuesta, es lo que nos sale más natural, es de donde venimos, de donde hemos visto que podemos influir más por el enfoque más TED que tenemos. Creo que es lo que más nos gusta, ¿sí? Pero hay demasiados enfoques distintos, ¿sí? Quizás Vicente les puede contar un poco más de eso. Yo les mostré nuestro propio enfoque desde la comunicación oral, pero quizás Vicente tiene más antecedentes de eso. No es mucho más que aportar. Yo creo que hay especialistas en vinculación con el medio y un poquito el equipo de comunicaciones trabaja en conjunto con las personas a cargo de comunidades y vinculación con el medio, que son los especialistas en generar la instancia de participación. Pero hay distintos métodos. Por ejemplo, en un programa que se llama Accionadores de la Línea de Educación de América Solidaria Internacional, ellos implementan un formato de participación en torno a actividades más relacionadas al juego, al ingenio, al buscar pistas en las ciudades, y ahí empezar a formular
y que den a luz las distintas inquietudes que van teniendo los adolescentes. Hay distintas formas, y yo creo que da para largo la conversación. Lo que es importante recalcar quizá, y quiero complementarlo con una de las preguntas, que cuáles son los desafíos al momento de comunicar esta instancia, es el encontrar la plataforma ideal para comunicarla. Y el que cuando uno no esté o no esté intencionando el que la comunidad se junte y converse y qué sé yo, cuando uno salga porque tiene que, no sé, por temas contractuales perdió el contrato con el socio territorial y se tiene que ir, que ese trabajo siga sucediendo es uno de los principales desafíos. Y para eso está el formato comunicacional. O sea, muchas veces un montón de cosas de los que hacemos se nos va a dificultar comunicacionalmente porque las personas no quieren hacerlo a través de la televisión, no lo quieren hacerlo a través de la radio, ni del teatro para el desarrollo, ni nada. Simplemente quieren tener 2 reuniones semanales con una temática que ellos en conjunto con nosotros han fijado y se quieren reunir. Y punto. Y quieren lograr eso y tener 1 o 2 voceros que es el que vaya a llevar esas inquietudes a la municipalidad. Entonces, los desafíos son eso. Es como cuando tú trabajas con las comunidades, consentir en cuál es la plataforma comunicacional que van a querer utilizar para dar a conocer sus inquietudes, cómo se van a querer juntar. El desafío más grande, el que estamos viendo ahora, el coronavirus. ¿Cómo se van a juntar en tiempos de pandemia? Si hay un porcentaje de la población que no tiene acceso a Internet, ¿cómo lo están haciendo? Ahí yo creo que es donde se presentan los principales desafíos y donde nos estamos reinventando, yo creo que la gran mayoría sobre el avance. Yo creo que hay unas pocas organizaciones que son lo suficientemente visionarias como para tener una estrategia preventiva, pero la gran mayoría de nosotros estamos un poquito atacando sobre la urgencia. Esos son como los principales desafíos, diría yo. Perdón que te haya robado la lectura de la pregunta, Ifra. No te preocupes, perfecto. Fabián, si quieres aprovechar de complementar sobre los mayores desafíos al momento de comunicar. Yo creo que en nuestra experiencia es tratar de ponerse en el lugar del otro. Creo que eso es lo que más le cuesta a todos, a nosotros también. En general siempre creemos que lo que nosotros queremos decir es lo más importante del mundo. Y lo que nosotros hacemos es lo más importante. Y cada una de las organizaciones cree que su causa es la más importante. Y si todas las causas son importantes, entonces no hay ninguna que sea importante. Más bien entender cómo el otro está percibiendo mi comunicación, más que creer que yo tengo la razón y que lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta. Y desde ahí generar estrategias de incidencia y de conexión con las audiencias. Eso cambia la perspectiva totalmente, ¿sí? Es algo que nosotros siempre decimos, que el protagonista de la comunicación no es el que comunica, sino más bien es la audiencia, porque son ellos los que tienen que percibir y entender el mensaje que estamos tratando de comunicar. Y yo creo que ahora, en estos momentos, sobre todo, el hacer este ejercicio de entender desde dónde está percibiendo el otro la comunicación que yo le estoy entregando, cobra mucho más sentido. Porque obviamente que ahora es además más difícil comunicarse en estas plataformas tecnológicas, en estas nuevas formas de comunicación. Muchas veces desconocemos el contexto del otro, solamente lo vemos en una pantalla y no estamos entendiendo qué hay detrás de esa pantalla, qué hay en su casa, qué hay en su comunidad, qué es lo que están pasando las personas que no estamos viendo en pantalla, que no tienen acceso a Internet o no tienen un computador. ¿Cuáles son las perspectivas que están ellos percibiendo de lo que están observando en las comunidades? Y creo que lo hemos hablado harto con Vicente. Esto, de alguna manera, se puede afrontar mejor cuando tenemos contacto y vínculos fuertes con las comunidades en las que trabajamos. Si tenemos vínculos fuertes y contactos con las comunidades con las que trabajamos, obviamente que es mucho más fácil entender cuáles son sus propias realidades y entender que lo que comunicamos también va a afectar la forma en cómo ellos lo van a percibir y cómo ellos van a reaccionar. Súper, buenísimo. Muchas gracias a los dos. Otra pregunta es de Felipe y dice, ¿qué diferencia un agente de cambio que comunica efectivamente la causa que apoya en su comunidad y qué elementos son importantes en una historia con propósito? Lo que diferencia un agente de cambio
que tiene un agente de cambio en la comunidad, es que está viviendo su problema a diario, ¿sí? Probablemente lo que nosotros hicimos en TEDx Apincoya fue una rebeldía juvenil de decir, mira, lo que estamos viendo en el FIS, en espacios de innovación social, está genial, pero son personas que vienen en un contexto distinto al de él y tratan de solucionar el problema de los demás, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos darle voz a las personas y herramientas para que las personas que viven diariamente su problema, viven diariamente la realidad que está cuestionada, pueden ser ellos mismos los voceros de sus propias causas? En ese sentido, creemos que quienes viven y quienes están diariamente percibiendo ese dolor pueden generar una mayor efectividad, ¿sí?, en la forma en cómo podemos influir en los demás. No necesariamente porque comuniquen mejor o porque generen mejores relatos, sino que más bien porque los puntos de vista son mucho más ricos y las historias están mucho más nutridas, porque están nutridas desde la misma realidad, ¿sí? Además, a nosotros nos hace mucho más sentido trabajar desde ese espacio que desde trabajar con agentes de cambio que muchas veces tienen bonitas intenciones, muy buenas ideas, pero que no están viviendo diariamente el problema. Perfecto. Hay varias preguntas más. Otra es, Paulina pregunta, ¿cómo miden el impacto de estas narraciones y los objetivos que se buscaron conseguir? Es una pregunta que no tenemos resuelta. Te doy la palabra de una vista. Es una pregunta que no tenemos tan resuelta, porque claramente es la más compleja. Pero sí hemos hecho como algunas aproximaciones. La primera es entender que la comunicación no es perfecta. Creo que no hay una forma perfecta de comunicar algo. Y todo eso tiene un poco de arte, además. Tiene mucha cuota de arte y menos de ciencia dura y matemática. ¿Qué es lo que emocionalmente conecta una persona con otra? No es una respuesta que podamos meter a un algoritmo y que el algoritmo nos diga, mira, ¿sabéis que esto es? Por ahora, por lo menos. No, ojalá que no se invente nunca esa inteligencia artificial porque nos quedamos sin pega. Pero no es algo que se pueda meter en un algoritmo, sino que también hay algo que tiene que ver con el sentimiento más humano de la emocionalidad, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, no podemos medir la comunicación en un análisis como de la perfección de la comunicación, sino que más bien del resultado que tiene en las percepciones, creencias o comportamiento de las personas a las cuales estamos tratando de influir. Y hemos estado haciendo algunos ejercicios tratando de entender, por ejemplo, y levantando un par de encuestas en nuestros stakeholders, si lo quieren llamar así, o público estratégico, para ver cómo algunos agentes de cambio han generado cambios de percepciones o cuál es el mensaje que se ha posicionado en ellos después de nutrirse por este agente de cambio. Pero es una respuesta que todavía no tenemos tan finalizada. Estamos dando pasos hacia allá. Ahí me gustaría complementar, yo creo que el principal medidor de impacto de una comunicación desde las comunidades es que a la comunidad le haga sentido lo que uno está contando y que esa comunicación sea representativa de la realidad de la comunidad. Después los community managers son más capaces de hacer un registro de publicaciones en las redes sociales, como de dónde vienen los públicos que le dieron likes a tu publicación y todo eso, y que yo no soy el experto en esa materia, pero no necesariamente un mayor número de likes por una publicación va a ser más exitosa que otra, sino más bien la captación de nuevos intereses. Y yo creo que otros componentes es justamente la reacción de la audiencia. Y ahí hay casos bien interesantes. Voy a tratar de no alargarme casi nada, pero hace unos años nos tocó trabajar con unos emprendedores de Pueblo Cochamó, y había un tipo que no sabía leer ni escribir y tenía un terreno que un terrateniente le había dejado porque a su familia hace 45 años le compraron a precio huevo la mitad de sus tierras. El terrateniente les dijo, ustedes se van a quedar con el 50% y yo con el 50%. Y nunca les especificó
que el 50% de esas tierras eran útiles y el 50% restantes no eran útiles. Y obviamente que la familia local fue la que se quedó con las tierras inútiles. Y tuvieron que habitar sobre la montaña a muchos metros de altura, subiendo durante 1 hora y media, desde el pueblo, desde la calle, entre Pueblo y Cochamó, hasta la casa. Pero con el tiempo se dieron cuenta que si bien solamente podían producir para la familia, con la poca tierra que tenían para hacerla fértil, se dieron cuenta que ellos habitaban en un lugar maravilloso, impresionante, y que al ser un lote privado, ninguna agencia de turismo había conocido, nadie había entrado nunca. Entonces, este pequeño emprendedor, cuando bajaba al pueblo, conocía a extranjeros y los invitaba a su predio a que fueran a conocer, los llevaba arriba, y efectivamente él tenía un sitio que tú subías un cerro sobre el cerro, y se ve al día de hoy en 360 toda la historia del Reloncaví, los 7 volcanes. Es la vista más maravillosa que tiene Pueblo Cochamó. Pero que ninguna agencia de turismo te va a hablar de ella porque no pueden acceder porque es privado y no la conocen. Y hasta el momento no se han apropiado de eso, lo que es muy bueno. Entonces nosotros trabajamos con ellos y teníamos en ese tiempo una asociación con Ladera Sur. Con Ladera Sur publicamos esta historia desde el relato del mismo, como contaba su historia, esto mismo que le estoy contando a mucho más detalle, y ese relato captó la atención de La Tercera, y La Tercera lo publicó en noviembre. Y una de las grandes dificultades que tenía este emprendedor era que él, para sobrevivir día a día, tenía que cultivar alfalfa, pero no era lo que le gustaba. A él lo que realmente le gustaba era llevar a turistas extranjeros a conocer su predio. Entonces, lo publicaron, y al día siguiente de que hayan publicado La Tercera, yo lo llamé como para decirle, oye, ¿viste que saliste La Tercera, qué sé yo? Y me dice, sí, pues, y ahora tengo prácticamente todo el verano tomado como el calendario con las visitas a su predio. O sea, fue inmediato. Y eso es un medidor del impacto en la comunicación desde las comunidades. Pero es uno nomás. Pero es una forma de medirlo. Espero haber resuelto algo de esa pregunta. Súper. Qué buena historia. Varias personas comentan que agradecen que compartan experiencias y este tipo de historias. Felipe pregunta, ¿cuánto pesa un buen vocero en la comunicación? Pesa mucho si es que es un buen interpretador de lo que la causa que tú estás intentando posicionar o incidir es la que él estaba hablando o promocionando o incidiendo. Un buen vocero más bien se siente un servidor de una causa e intenta incidir desde ella, intenta darle voz a las comunidades con las que está trabajando, visibilizarlas, intenta no ser él el vocero. Hay veces que es inevitable, porque hay rostros muy reconocidos y independiente de la organización por la que trabajan, son voceros por naturaleza. Pero pesa siempre y cuando sea una buena representación de las causas. Si es que, y acá es donde muchas veces los voceros terminan cayéndose. Los voceros suelen agarrar un volumen muy potente y se disparan y agarran un protagonismo mucho más relevante que la causa por la cual trabajaron siempre. Y acá quiero detenerme en una inquietud que desde que empecé a trabajar en el mundo social siempre he escuchado. En las reuniones entre organizaciones sociales siempre surge la misma duda. ¿Cómo nos damos a conocer más allá del nicho de las organizaciones sociales? Siempre somos los mismos, siempre nos conocen los mismos, nos siguen los mismos, vamos a los mismos eventos. ¿Cómo hacemos que el resto del país nos escuche? Bueno, repensemos nuestros voceros. Si nos damos cuenta, a los mismos espacios van siempre los mismos voceros. Vamos a innovación, y ahí está la Alejandra Mustaki, que la encuentro seca la Alejandra Mustaki, no tengo nada en contra de la Alejandra Mustaki, pero son los mismos. Variemos, por eso me encanta lo que hacía el Fabián con la Pincoya. Son otros quizás los agentes de cambio que ahora ya les toca empezar a hablar, empezar a posicionar sus causas. Ahí yo creo que podemos empezar a abrirnos hacia nuevos públicos e incidir ya de forma más masiva. Ahí está, yo creo, el peso de un buen vocero, el que pueda dar el pase-gol para que esas cosas pasen. Sí, yo lo único que agregaría a eso, y creo que me parece una muy buena respuesta, es que a veces este vocero
no necesariamente es el mejor representante de la comunidad. Muchas veces nos pasa de que, si bien tratamos de trabajar con quienes tienen mayores habilidades comunicacionales siempre, porque obviamente es mucho más fácil trabajar con ellos, a veces es tan simple como que una persona pueda contar su propia realidad en sus palabras, en su lenguaje, y no necesariamente necesitamos al mejor comunicador de la comunidad. Obviamente que siempre estamos buscando que sea el mejor y que pueda ser el mejor representante de la comunidad, pero a veces es tan simple con que ellos cuenten su propia perspectiva, y con eso a veces basta y sobra, no es mucho más que eso. Me acuerdo que hace 2 años atrás trabajamos, el año pasado trabajamos en un programa con UNICEF y con la Superintendencia de Educación, y nos pidieron preparar un par de oradores para poder hablar de convivencia escolar. Y la idea era que hablaran 3 personas desde distintas aristas de convivencia escolar: una alumna, una directora de un colegio y una jefa de convivencia escolar. La idea es que venía un panel de expertos y después venían ellas a contar la realidad local de la convivencia escolar. Y me acuerdo que llegamos a trabajar con la jefa de convivencia escolar, y la vimos y le dijimos inmediatamente, nos va a costar un montón trabajar con ella, porque estaba súper tímida, estaba súper callada, no le podíamos sacar las palabras, lo que ella realmente creía. Trabajamos un montón con ella en la comunicación de su causa, que era que había creado una nueva metodología para poder trabajar la convivencia escolar. Entonces, obviamente que algo tenía que decir, y era súper interesante, y estaba generando resultados súper efectivos en el colegio, y estaban siendo como un colegio súper premiado en el territorio, y lo estaban viendo de otros colegios. Entonces, era una experiencia que obviamente tenía que ser escuchada, y que podía, si la expandíamos, seguir generando transformaciones dentro del ambiente escolar. Pero trabajar con ella fue súper difícil porque era súper tímida. Y trabajamos con ella, y hasta el día previo de la charla decíamos lo que salga. En verdad, quizás ya no podemos hacer nada más, porque quizás no tiene las habilidades como naturales para poder comunicar, pero sí nos interesa que ella por lo menos sea quien comunique esto, ¿sí? No venga alguien a comunicar por ella. Y estábamos súper como ansiosos de poder escucharla, porque no sabíamos cómo iba a salir. Pero la verdad es que cuando se para al frente del escenario, se come el escenario entero, saca una confianza de no sé dónde, y termina cautivando, conectando con la audiencia de su propia realidad. Al final se dio cuenta de que quizás a lo que más le tenía miedo, como el de pararse en un escenario y hablarle a mucha gente y creer que estaban esperando mucho de ella, se apaleaba entendiendo que tenía que ser solamente ella misma, que creo que lo debe haber entendido como 30 minutos después de haberse subido al escenario. Siendo ella misma ya era suficiente. Y al final, nada, aplausos totales, después miles de mails para poder compartir la práctica, etcétera, etcétera. Cosas como esas son quizás pequeñas, pero al final terminan influyendo en las conductas y en los comportamientos de quizás otros colegios que puedan adoptar estas prácticas. Qué genial, qué buena historia. Aparte de que también esto lo conecto con que cada vez estamos buscando más autenticidad en lo que escuchamos, en lo que vemos. Al final estamos expuestos a tantos mensajes diferentes que creo que conectamos con esa autenticidad. Así que qué bueno lo de ella que superó su miedo. Tenemos 2 preguntas más y cerramos a las 4:30 más tardar. Rosa María pregunta, ¿cómo llegan a este proyecto tan valioso? ¿Qué historia les hizo sentido? Rosa María, quisiera preguntarte a cuál proyecto te refieres. Ahí active tu micrófono. Yo creo que los proyectos de ambos son complementarios y de una riqueza inmensa, pero ellos son modelos, son como jóvenes inspiradores. Entonces yo quisiera saber un poco cómo ellos descubren esta vocación, esta misión que están realizando. Perfecto. Gracias, Rosa María. Wow, muchas gracias.
Inmerecido, pero muchas gracias. A mí, en el caso particular, yo tuve la suerte el 2014-2015 de estudiar un máster en periodismo internacional y comunicación para el desarrollo en la Universidad de Leeds de Inglaterra. Y ahí yo no sabía nada de comunicación para el desarrollo, ni para transformación social, ni como le queramos llamar. Ahí yo más bien me basaba en las experiencias que había tenido de chico en intervención social. Yo en el colegio que estudié se enfocaba mucho en la intervención social y de ahí se generó quizás algo que después fue brotando. Y en la Universidad de Leeds estábamos allá y nos pasaban este ramo de comunicación para el desarrollo y yo decía como, pucha, todo lo que estamos hablando acá es de donde yo vengo, o sea, es del sur global, no pasa acá en Inglaterra, pasa en Chile, en Uganda, en Filipinas, en la India, no está pasando acá. Entonces dije, cuando vuelva a Chile tengo que vincularme a poner esta teoría que en el mundo occidentalizado es maravillosa, pero cuesta aterrizarla porque ellos viven un mundo prácticamente perfecto. Entonces, poner esa teoría en práctica cambian muchas cosas. Yo creo que ahí, en lo personal, se me cruzó un desafío, que era todo lo que había aprendido, creo que era justo aplicarlo en el contexto social, y partí haciéndolo en Chile con la organización social en la que trabajaba antes, que se llama Balloon, me fascina Balloon, soy un Balloon lover. Acá la Fran fue fellow de Balloon, también estuvo con Balloon, así que yo los invito a que la sigan porque hacen un trabajo maravilloso. Y después acepté el desafío de América Solidaria Internacional y para intentar seguir aplicando esta enseñanza. Y te das cuenta finalmente que de la teoría al terreno, el trecho es gigante. La teoría yo creo que es un 10% de la realidad efectiva. Yo creo que ahí está el origen. Muchas gracias, Rosa María, por tus piropos. Pero la verdad es que no tengo tanta academia como Vicente, ni tanta teoría. Yo creo que Vicente es como el referente, yo más bien soy alguien que aprendió en la práctica. Yo vengo de una formación súper tradicional como de ingeniería comercial, entonces ha sido un proceso de mucha formación y mucha conversación con Vicente, de hecho. Pero sí, siempre he estado ligado y generando proyectos desde muy temprana edad, desde mis 21 años, y ahora tengo 29, así que podrán sacar la cuenta de hace cuántos años, en TEDx, organizando eventos con formato TED, ayudando a oradores a comunicar sus ideas y tratando de influir con sus ideas en la sociedad. Pero en algún minuto me di cuenta de que era insuficiente simplemente comunicar ideas, y había que intencionar un poquitito más esto. Y ahí fue cuando apareció Vicente, el gran Salvador, y pudimos empezar a conversar y a trabajar en conjunto. Pero de todas maneras, creo que siempre ha sido una búsqueda. Creo que lo que más me ha movilizado siempre es entender, y esto lo hemos entendido, fue como decía Vicente, las organizaciones siempre están como reinventando su misión y visión todos los años. Nosotros nos tocó el año pasado, la Fundación Mapocho, que en verdad no tenía, porque somos una fundación bien joven. Y con el estallido social, creo que me reencontré con lo que me hizo partir Fundación Mapocho, que tiene que ver con la gran injusticia que tenemos cuando pensamos quiénes están construyendo Chile, o quiénes están construyendo la sociedad. Y al final nos damos cuenta de que quienes construyen toda nuestra realidad, quienes construyen la forma en cómo percibimos y entendemos nuestro país, no provienen más de 3 o 4 universidades, o no provienen de más o 3 o 4 comunas. Yo creo que todos de acá somos parte de ese segmento. Y por ende la pregunta era cómo podemos hacer protagonistas a otras personas que no están en estos espacios de toma de decisiones, en estos espacios de poder, de influencia, para que ellos también tengan el espacio de poder incidir. O si no, vamos a seguir creando sociedades llenas de élites intelectuales o élites políticas, en las que al final nos hablamos entre nosotros y no le damos espacio para que otras personas que no han tenido el espacio puedan también aportarnos con su riqueza y con su experiencia. Eso. Genial. Y nos queda la última pregunta, que es de Julieta,
Y pregunta, en tiempos difíciles donde la colaboración es el camino, ¿qué experiencia propia nos pueden compartir respecto a la importancia del trabajo en comunidad y de fortalecimiento de esta en tiempos de crisis? Fortalecimiento de la comunidad. Qué buena pregunta. Yo tengo una experiencia muy bonita. En la comuna de Lebu, en la provincia de Arauco, estábamos trabajando con un emprendedor local que él tenía un restaurante de comida del mar al costado de la caleta de pescadores de Lebu. Era muy complicado para él porque la contaminación de los pescadores era terrible, estaba todo lleno de mallas de pesca afuera de su restaurante, y eran tiempos difíciles en el sentido de que la comunidad de pescadores estaban en huelga constante, le habían roto el restaurante como 2 veces, había unas manifestaciones terribles justo afuera de su restaurante, y decía, pucha, yo sé que cocino muy rico, pero no tengo la mejor como la mejor llegada, porque para la gente que tiene que llegar acá tiene que saltar mallas de red de pesca, si es que no hay una protesta, entonces me la tienen difícil. Y justo en ese programa en particular nos habíamos recién vinculado con una organización, con una empresa de anteojos que se llama Carun, que hace lentes de material reciclado, y en ese tiempo estaban muy fuertes con la línea de lentes o de anteojos elaborados con redes de pesca. Y lo que pasó ahí fue que justo el equipo de Carun, que estaba visitando todos los proyectos con los que estábamos trabajando, visitó a este emprendedor que se llama José Ignacio Torres, en su restaurante en Lebu, ven el problema y sellan un acuerdo para que José Ignacio Torres pueda recolectar toda la red de pesca, se las venda a Carun. Y finalmente lo que se logró fue mucho más que esa simple venta. Lo que se logró fue que José Ignacio Torres logró desarrollar una habilidad como de líder comunitario, logró entablar conversación con los pescadores de Lebu, y logró que todos los pescadores de Lebu, sin ninguna ganancia económica de por medio, se comprometieran a limpiar la caleta en conjunto y sacar todas las redes de pesca y tirar las camionadas que se terminaron vendiendo a Carun. Carun compra esta red de pesca y las vende, y fabrica los lentes que finalmente se van a la marca Volvo, y que específicamente se ocupaban para los equipos de la Volvo Ocean Race, que es como la Fórmula 1 de automóvil, pero de las carreras náuticas, es la más importante del mundo, y 2 escuderías, o no sé cómo se llama en la náutica, pero 2 equipos de la Volvo Ocean Race, finalmente tomaron estos lentes, y la historia es esa finalmente, es como la red de pesca, un problema que era para una persona y que tenía problemas con su comunidad, finalmente logra saltar la valla del problema, comunicarse con las comunidades, vender la red de pesca, y como de Lebu, esa red de pesca termina en unos anteojos en la competición más importante del mundo en su carrera de largada en Italia para la fecha 1. Entonces ahí es el primer ejemplo que se me vino, pero es un ejemplo que le tengo mucho cariño, que yo creo que quizás te pudo haber servido. En mi caso, una de las comunidades con las que más trabajamos ahora, en este momento, son con cooperativas de todo Chile, con distintas cooperativas que son empresas de la economía social, que son empresas democráticamente constituidas y que tienen socios y no tienen un dueño controlador, sino que más bien tienen como estructuras democráticas. Y las cooperativas en general siempre en Chile han pecado o tenido una precariedad bien grande. Y en ese sentido, creo que algo de lo que decía Vicente anteriormente era, o no sé si lo dijo, pero se lo he escuchado a él, así que lo estoy asumiendo, que es que cuando uno tiene vínculos con esas comunidades o tiene vínculos con esas personas, es mucho más fácil poder entender cómo trabajar en conjunto con otros actores para poder colaborar y desarrollar, salir del paso de esta contingencia. Entonces, como veníamos trabajando con ellos ya hace un par de
de meses con distintas cooperativas a lo largo de todo Chile, que son agentes de cambio locales, son, por ejemplo, trabajamos con una cooperativa muy bacán que trabaja en un colegio rural, que es un colegio para personas con problemas de autismo o problemas de ceguera, y lo que hacen es que a las personas del colegio, los alumnos o las mamás de los alumnos, utilizan la baba de caracol que se produce en los jardines del colegio para poder pagar muchas veces ingresos o productos que necesitan para sus propios hijos. Y por ende construir una cooperativa, que es una cooperativa donde agrupan a todas las mamás y a todos los familiares de esa comunidad para poder producir y comercializar los productos que se producen en el colegio. Y nos dimos cuenta rápidamente que tenían un problema gigante de digitalización, no estaban entendiendo cómo hacerlo para poder salir adelante en esta crisis, y por suerte, como en ese trabajo en comunidad y en red, nos dimos cuenta que nosotros trabajamos mucho con Copeuch, que es una fundación gigante, o sea, una cooperativa muy grande, que podíamos articularnos con ellos, y empezamos a articularnos y a entender cómo podíamos, de alguna manera, poder responder a esas necesidades de esa comunidad. Pero yo te diría que quizás la respuesta a esa pregunta tiene que ver con algo que Vicente sí mencionaba harto, que es el vínculo. Cómo generar vínculos que puedan mantenerse en el tiempo, arraigados en las comunidades, y ser simplemente un doble enlace, porque nosotros que tenemos ese conocimiento de esa comunidad de las cooperativas, para nosotros es muy fácil después vincularlo con los intereses de Fundación Copeuch o de Copeuch para poder generar programas de desarrollo con ellos. Creo que siempre hay que estar tratando de estar ahí. Quizás ahora es más difícil, pero una llamadita o poder saber cómo están las personas con las que trabajamos, creo que es importante para poder saber cuáles son sus necesidades y cómo podemos enfrentar eso. Genial. Bueno, ya estamos llegando al fin de la charla. Agradecemos a todos y todas los que participaron. En el chat hay una breve encuesta de evaluación, son solo 4 preguntas. Tienen que copiar el link y pegarlo en algún navegador. Eso nos ayudaría un montón. De todas formas, lo vamos a mandar en el correo que enviaremos mañana con la presentación y información, el video, que quedaron ahí pendientes, pero va a ir todo mañana. Así que muchas gracias, Vicente, muchas gracias, Fabián, por tomarse el tiempo y participar en este ciclo de charlas. De nada. Muchas gracias. Nada, pues muchas gracias a ustedes, muy entretenido. Oye, y para los que se quedaron, les comentamos que en mayo vamos a lanzar un taller virtual con Fabián y con Vicente, así que tienen ahí la primicia. Lo vamos a empezar a promocionar pronto, pero van a ser 5 sesiones para poder desarrollar en profundidad un poco lo que comentamos hoy. Así que, bueno, más que un poco, van a ser 5 sesiones, así que va a estar muy bueno. Bastante. Vamos a poder ver en detalle todo lo que hablamos hoy día. Exacto. Así que invitadísimos a estar atentos, síganos en las redes sociales, que ahí vamos a estar posteando toda la información. Eso. Muchas gracias a todos. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao.